Bueno, en nombre de Fundación Libertad, le quiero dar las buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en una de estas jornadas, de estos webinars de Fundación Libertad. Y bueno, a nuestro gran amigo, a una de las personas que con más emoción escuchamos y leemos cada una de sus columnas, escuchamos cada una de sus entrevistas, uno de los de las espadas más urticantes del kirchnerismo, que ahora es como que ha compendiado toda esta batalla que le viene dando el kirchnerismo desde hace tanto tiempo en este libro, que ya está en las librerías, ¿no? A partir de ayer, Darío, si no me Sí, sí, equivoco. estuvo primero, arrancó por la venta online, después en las librerías que tiene la editorial Galerna, otra semana, y ya a partir de ayer está en todas las librerías, en la venta online, y se puede también comprar por ebook en Amazon y en Google. Así que después de esta presentación, a pesar del frío, se me van corriendo a la librería más cercana o lo compran por Amazon. La decadencia del relato K, que ya tiene una nota de optimismo, no sé, porque esa pared descascarada y la palabra decadencia, ¿está en decadencia? Mira, yo no sé si es optimismo. Yo trato de hacer una caracterización del relato. O sea, es un relato que está en una decadencia muy marcada, porque no, eh, yo aclaro, y siempre lo digo, y está en el libro, yo no creo que haya habido nunca kirchnerismo bueno, como mucha parte de la población creyó allá por 2003. O sea, lo que pasaba en ese momento era que tenían una fortaleza discursiva, producto de lo que había pasado en el 2001 y producto de la gran manipulación que hizo de cierto discurso progresista Néstor Kirchner, yo lo llamo la doctrina Néstor, que fue apropiarse del progresismo para comprar impunidad. En ese momento Kirchner era un tipo que tenía ciertas cosas muy claras. Él llega al gobierno nacional de carambola, con poquísimos votos, llega con sus recaudadores, con sus cajeros. El primer gabinete de Kirchner ya estaban De Vido, ya estaba Ricardo Jaime, y al poco tiempo toma un discurso de izquierda progresista, que en la Argentina tener un discurso de izquierda progresista es garantizarte la impunidad, básicamente porque Karina Mariani el otro día escribió una cosa que decía el kirchnerismo state of mind. Hay un montón de gente que no es kirchnerista, pero piensa en la lógica del kirchnerismo. Entonces, si vos vas a la ESMA y bajás un cuadro de Videla, que quizás a la mayoría de nosotros nos podría haber parecido bien, para cierto sector lo que tenés es que si te robás millones de dólares o enriqueces a todos tus amigos y haces todo tipo de tropelías, las podés hacer porque bajaste un cuadro de Videla. O sea, esa fue la doctrina Néstor, lo que yo llamo la doctrina Néstor, que es un travestismo político. El tipo se disfraza de una cosa para finalmente hacer lo que hacen todos los populismos autoritarios. Hacer mucha caja para garantizarse vivir bien, como todos los que hacen caja, pero en el caso del kirchnerismo, vivir bien y garantizarse el poder para siempre, porque para Kirchner el poder era dinero. Si vos tenías dinero, ibas a tener poder siempre. Si te quedabas sin dinero, no ibas a tener poder. Entonces, esa instauración de modelo que confundió a mucha gente en el 2013, el 2004, 2005, que coincidió con un auge de crecimiento económico de la Argentina por el aumento del precio de la soja y de ciertos commodities, dio como cierta fortaleza que hoy está desnuda. Hoy no tiene el kirchnerismo ninguna fortaleza discursiva ni fortaleza de relato. El kirchnerismo se ha quedado con su activo. Su activo son una masa fanatizada, que lo ha hecho muy bien el kirchnerismo a lo largo de los años, que esa cosa tan perversa que es fanatizar a los militantes para convertirlos en esas cosas que vemos habitualmente, que son una especie de zombies con los cuales es imposible discutir porque no discriminan ninguna cosa, simplemente repiten lo que sus jefes políticos les mandan repetir y de manera casi autómata, que es muy parecido a todos los populismos autoritarios que hemos visto a lo largo de la historia, que tenían su legión de fanáticos
que eran como los cruzados que repetían el discurso permanentemente. Y una amplísima masa de gente que percibe dinero de parte del Estado Nacional, de Estados provinciales, de sindicatos, de organizaciones intermedias, de universidades, de CONICET, que perciben dinero y eso los convierte en seguidores incondicionales. Ahora, si uno ve, estamos en el momento que el discurso no tiene el relato kirchnerista no tiene ningún brillo y está en el más brutal encadenamiento a lo peor de los regímenes políticos del mundo. O sea, si uno analiza, por ejemplo, en términos internacionales, no hay ninguna sofisticación ya en el kirchnerismo como podía tener Kirchner, que arreglaba con Lula, pero trataba de hablar con George Bush. No, ya ahora es directamente ponerse del lado de Hamás, cuando Hamás ataca a Israel, ponerse del lado de una organización terrorista, es abstenerse en la votación contra Nicaragua, que ni Venezuela se abstuvo en la votación. O sea, mientras en Nicaragua están metiendo presos a los opositores y están persiguiendo a la población, es alinearse, es retirarse de la Corte Penal Internacional en la querella, en la denuncia contra los jerarcas de la dictadura venezolana. O sea, ya no pueden hacer ni siquiera maniobras de ocultamiento. El mundo verdaderamente, el mundo que nos importa, el mundo, los Estados Unidos, la Unión Europea, no consideran siquiera Argentina para nada. Argentina está sumida en la irrelevancia internacional más impactante y más grande que uno se pueda imaginar. Ahora, la pregunta es, ¿eso implica ese discurso, esa decadencia del relato, esa total falta siquiera de maniobrabilidad internacional para tratar de parecerse otra cosa y tratar de que algunas inversiones vinieran, todo eso que pasaba en el primer kirchnerismo, que ya no pasa más, esa decadencia, ¿implica que el kirchnerismo va a terminar o implica que se lleva puesta la Argentina que nosotros conocemos como se la está llevando puesta, sumiéndola en una espiral de decadencia? O sea, si el kirchnerismo termina derrotado sin concesiones y brutalmente derrotado, o la espiral de decadencia argentina va a ser la espiral de decadencia del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo va a llevar a la Argentina, que vendría a ser, para graficarlo, el modelo venezolano. Venezuela es una decadencia muy grande del discurso, que eso no tiene ninguna sofisticación, tiene Maduro, cuando Maduro dice que habla con un pajarito, que es Chávez, o sea, no hay ni siquiera, ya no puede ni siquiera engañar más que algún cretino como Rodríguez Zapatero, pero no. Sin embargo, esa decadencia se consolidó como política y lleva a Venezuela a una decadencia imparable. Para dilucidar lo que pasa en Argentina depende mucho de lo que vaya a pasar con la oposición, claramente. La oposición tiene que noquear, no solo tiene que ganar las elecciones, sino que tiene que ganarlas discursivamente. O sea, si la oposición consigue ganar las elecciones, unificarse, pero no solamente como alianza electoral, sino como una fuerza política que tiene que quitar a la Argentina de un rumbo de decadencia, y para eso es menester destrozar al kirchnerismo como opción de poder en la Argentina, la Argentina puede terminar con el kirchnerismo y salir de esta espiral de decadencia. Si eso no sucede, tenemos en la Argentina experiencias muy concretas de cómo a veces alianzas electorales opositoras no consiguen pelear con el monstruo porque no quieren pelear con el monstruo. Creen que el monstruo se va a morir por inanición, y el monstruo no se muere por inanición. Nadie que es dueño de poder y nadie que es dueño de
de instancias de poder que le representan privilegios, dinero, armado, aparato político, lo deja voluntariamente, los tenés que derrotar. Esa es por eso decía, el relato está en completa decadencia. Ahora hay que ver si esa decadencia termina con el kirchnerismo o si la decadencia del relato acá termina con la Argentina, que nos interesa, que nos gusta. Bien, bien, me dijiste muchas cosas muy ricas, déjame subrayar algunas. El relato se volvió menos sofisticado, es cierto, ¿no? Antes por lo menos citaban a Laclau o algo por el estilo, ahora se hacen un un all-in con Hamas y con cosas Sí, se volvió mucho más cavernícola, incluso en lo discursivo, pero vos dijiste una cosa que me parece interesante. Para vos, yo coincido, no ha habido tal cosa como un kirchnerismo bueno, incluso cuando Néstor hablaba de la transversalidad y parecía, viste, ya se veía el germen autoritario y además uno podía simplemente mirar lo que había pasado en Santa Cruz y proyectarlo e imaginar exacto. ahora, primero, es desolador ver que hay mucha gente que sigue diciendo, bueno, el kirchnerismo alguna vez fue bueno, en la época de los superávit gemelos, y lo recordamos, ¿no? Y bueno, y después Cristina se volvió un poco loca y nos llevó, okay. Y además los que todavía creen que se puede tender puentes. Había algunos que creían que en el 39 Hitler estaba bien, sí, que había ganado las elecciones, había salido primero en las elecciones y estaba bien. O sea, esa así es, confusión así pasa es. mucho. Y quiero jugar con la idea de puentes y grieta, porque uno dice, bueno, hay que tender puentes porque al final del día, si no, es cierto, hay dos coaliciones que son como dos boxeadores que no se terminan de tumbar. Vos dijiste muy claramente que no solamente hay que ganar por nocaut, no vale ganar por puntos acá. Pero hay quienes que dicen, bueno, hay que tender puentes. Y otros decimos, bueno, mira, en realidad la grieta es una trinchera defensiva, digamos, y hay que cavarla profundo y gruesa porque se nos vienen los orcos. Desarrollá un poco esa idea que me interesa. Sí, pero primero, yo soy una persona que desde mi concepción política, o sea, desde mi concepción, de mi idea de la democracia, de mi idea del liberalismo, yo creo absolutamente en dialogar y en hablar. Cuando hay un escenario donde todos podemos tener diferencias políticas, pero reconocemos el marco de contención que nos autodamos, digamos, ¿no? Cuando todos decimos, todos respetamos esta constitución, todos respetamos la democracia, todos respetamos el Estado de Derecho y todos respetamos la libertad de las personas, ahí a mí me encanta sentarme con buenos socialdemócratas y charlar y discutir y buscar marco de acuerdo, pero no contra el que desconoce. Primero, no se puede romper la grieta, como vos decís, porque la grieta es defensiva. En segundo lugar, vos no podés ir a hablar con los que no quieren hablar con vos, o sea, claramente. Ellos quieren, o sea, cerrarse en banda en términos del poder que tienen y no dejarte entrar. No creen en ninguna instancia de diálogo. Entonces, te pasa lo que le pasó a Larreta cuando se fue a hacer el show del coronavirus que hacían por televisión al principio con Alberto Fernández y parecía que eran todos amigos y a los 2 meses le pegaron una hostia en la coparticipación y le sacaron un montón de dinero. Esa es la prueba concreta de cómo reacciona el kirchnerismo cómo reacciona cualquier autoritarismo cuando intentas amigarte o tener diálogo. Y en tercer lugar, porque no se puede tener diálogo en base con tipos que lo que tienen como idea es atentar contra el sistema desde adentro del sistema. O sea, este tipo de fuerzas políticas, lo que hacían antes hacían revoluciones sociales, o sea, usemos el ejemplo de lo que pasó en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, hoy tenés a un dictador en Nicaragua que es Daniel Ortega. ¿Qué hacía hace 30 años, en los 80, Daniel Ortega? Una revolución simpática, con poetas, con con gente que hacía canciones y tomaban el poder. Y esto no existe más hoy. No existe ese modelo que podríamos decir en Latinoamérica inaugura la Revolución Cubana. Que es decir, un grupo de gente se alza con armas, haciendo guerrilla urbana o guerrilla rural, y llegan finalmente a triunfar, toman el poder y constituyen a partir de ahí una dictadura socialista.
ese modelo no existe. Hoy los modelos son apropiarse del Estado por medio del voto. Entonces, pero ellos no tienen una concepción. Ellos, mientras tanto, van agarrando todas las cajas políticas, donde hay dinero, o sea, se van quedando con todo eso, y porque no tienen en su ADN lo que tenemos nosotros, que es una oposición y un oficialismo, alternancia en el poder, y las cosas que se hicieron bien quedan, y las cosas que no me gustan tanto las voy modificando en consenso con la oposición. Lo que podríamos decir un sistema que funcione bien en Europa o en muchos estados de Estados Unidos. No tienen esa idea. Ellos quieren romper el sistema desde adentro, o sea, hacer un sistema distinto al que la mayoría republicana aspira, por eso se alían con todos los autoritarismos y dejan de lado los marcos de alianza con los países que tienen una democracia liberal, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cómo sos democrático con el que quiere atentar contra el sistema? No te queda otra que ganarle. O sea, los que somos liberales tengamos siempre la máxima de Popper, o sea, no se puede ser tolerante con la intolerancia. O sea, el límite, nosotros somos tolerantes, pero el límite de la tolerancia tiene que ser con la intolerancia. A la intolerancia se le gana. No se puede ser tolerante con eso. Y hoy estamos en esta instancia, o sea, y hay que resolverlo políticamente. Y hace falta una oposición que los derrote, pero que comprenda el fenómeno. Yo siempre digo, traten de comprender a Gramsci, o sea, los opositores, traten de comprender a Gramsci y van a entender el fenómeno del kirchnerismo. O sea, cómo te dieron la pelea en todas las instancias de organizaciones intermedias, de todo lo que antes era democrático y de discusión democrática lo tienen cooptado, cómo cooptaron organismos de derechos humanos, cómo cooptaron universidades. Bueno, eso es lo que tiene que entender la oposición, que si no te pasa como lo que pasó el gobierno de Cambiemos, que hicieron muchísimas cosas bien, pero había un montón de gente que estaba puesta en un lugar y no la movías de ese lugar ni a palos, y en muchos casos alimentadas con dinero del Estado. Y en segundo lugar, creo que la oposición tiene una obligación de ganar discursivamente, pero además tiene una obligación de ponerse de acuerdo en un programa de reformas muy grande, porque si no, o sea, el kirchnerismo va a subsistir en tanto la Argentina no haga las reformas que tiene que hacer. Y las reformas son en todos los terrenos. Argentina necesita una reforma sindical, una reforma política, una reforma económica, una reforma educativa. O sea, es cirugía mayor lo que hay que hacer en Argentina. No se puede seguir tratando al cáncer con aspirinas. Cada vez que gobierna la oposición, lo que hace es, al cáncer trata de darle aspirina. Si un tipo que tiene cáncer vos le das una aspirina y 10 minutos se le achica un poquito el dolor, pero el asunto no se arregla. Entonces, Ahora, no digo, el tema de la oposición es muy crucial, porque también si usamos el ejemplo de Venezuela y vemos el ejemplo de lo que pasó con la oposición venezolana, o sea, estos tipos te manipulan todo, te inventan todo, te meten plata en todos lados, por el solo afán de quedarse en el poder. Y la oposición tiene que tomar cuenta de eso. Si no da cuenta de eso, o sea, le puede ir bien en las elecciones, pero no le va a ir bien en el gobierno. Claro, claro, claro. Y te quiero llevar a pasear por diferentes nichos culturales como los que están en el libro. Te quiero preguntar por la gente de la cultura, del arte, te quiero preguntar por los científicos, que la veo que está Sandra Pita, que tiene un rol protagonista aquí en el libro. Pero sí, hola, primero, Sandra. vos mencionás esto. Hoy se ve mucho periodismo que enalteciendo a una idea bastante rara de moderación, te dicen, bueno, si acá está más o menos la Constitución y el kirchnerismo se fue por acá, la moderación está promediando, ¿no? Lo cual lleva a que si el kirchnerismo se va un poco más para allá, el promedio se nos va cada vez más hacia un extremo. Entonces dice, la moderación es un lugar, es un promedio de dos posturas. ¿Qué te genera esa idea que es muy confortable, ¿no? Para los periodistas. Es ese espíritu políticamente correcto que cuando el derrumbe es tan grande, lo políticamente correcto, digamos, no sirve para nada. Y después creo verdaderamente que ellos son
vuelvo a repetir la expresión, son kirchnerismo state of mind. El tipo que escribe eso en un diario, aunque no sea kirchnerista, piensa en la lógica del kirchnerismo. Esa es la batalla que hay que dar, la oposición. La prensa argentina, hay muchísimos periodistas que escriben, pongamos un ejemplo, en el diario La Nación, que vos decís es el diario más liberal de todos, Sí. el diario de verdad. La tribuna de doctrina. La tribuna de doctrina, y vos decís, esto lo leo tranquilo porque, bueno, me voy a sentir representado, qué sé yo, y vos lees notas que son notas que por ahí el tipo que la escribió o la chica que la escribió no son kirchneristas, pero piensan piensan en la lógica kirchnerista. O sea, las notas sobre la crisis del coronavirus en el diario La Nación y la política y las cuestiones del coronavirus, o sea, son gente que escribe, que por ahí vos hablas con ellos y ellos te dicen, no, a mí no me gusta el kirchnerismo, pero estás pensando en una lógica que te impuso el kirchnerismo. O sea, tu corralito mental no te impide salir de esa lógica. Entonces dicen, che, ¿cómo se van a decir esas cosas entre los halcones de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo? Y yo decía, mirá, los halcones de Juntos por el Cambio, o como lo llames, me gustarán más o menos, pero son gente que pertenece al espacio republicano, defiende la democracia, defiende el Estado de Derecho, no haría nada contra el Estado de Derecho, y no lo podés poner al lado de tipos que avalan dictaduras, o sea, que durante la cuarentena en la Argentina desaparecieron gente y murió gente por represión. O sea, no se puede. O sea, ¿cómo vas a hacer lo mismo? Bueno, porque esa es la batalla cultural que dio el kirchnerismo y la ganó. O sea, que tenés en todos lados gente que piensa en la lógica de ellos y que por ahí vos decís, a veces dice, che, qué barbaridad lo que... A mí me ha pasado, o sea, me ha pasado que yo diga determinada cosa y que algún periodista me diga, qué barbaridad lo que dijiste, lo pérfido contra los kirchneristas. Y yo estoy diciendo, pero pará, yo estoy diciendo una barbaridad porque estos tipos desaparecieron gente en la cuarentena. O sea, ¿cuál es la barbaridad? Que yo lo diga, que yo lo cuestione con palabras duras o que haya habido desapariciones. No hubo en los países normales desapariciones de personas y asesinatos de personas porque salieron de su casa para ir a trabajar y violaron la cuarentena. ¿Entendés? O sea, y por ahí te agarran esos periodistas, porque esos periodistas son kirchnerismo state of mind, piensan en la lógica de ellos, en la lógica kirchnerista, aunque no sean kirchneristas. Y esa es la batalla permanente que hay que dar. A mí me gustó mucho lo que pasó esta semana, que fue que, para el que no sabe, un grupo de periodistas que son todos filokirchneristas o kirchneristas culposos, publicaron un informe sobre los vínculos de la derecha y los referentes de la derecha, y era un trabajo hecho como de la Stasi, un poco berreta, pero era como de la Stasi, ¿no? Como un trabajo, tal persona le gusta posar en paños menores en las fotos de Instagram. Tal come asado con tal otro. Tal defiende el aborto, pero se saca fotos en paños menores, tal está en pareja con tal, pero no sé qué. O sea, y todos ellos son una especie de conspiración de la centroderecha, estigmatizando a un sector de la población. Estigmatizándolo porque aparte ese dinero se financiaba con dinero de un organismo internacional, entonces eso iba a tener repercusión internacional, entonces es jodido lo que hicieron, verdaderamente muy jodido. Bueno, se comieron una paliza en toda la línea, o sea, una paleada que terminaron, o sea, están todos con sus Twitter cerrados y todos los que hicieron ese, y ya casi nadie se anima a defenderlos. Incluso hubo algunos alguna periodista, hubo una que quedó muy en ridículo, que fue una chica de TN que se llama Marina Biuso, que alabó el informe y cuando vio la tormenta que se desató después, dijo, bueno, a mí me había gustado una parte, pero eso de señalar gente no me gusta. O sea, bueno, es la editora de género de Clarín, la editora no de género cosa, ¿no? de Clarín. Sí, bueno, porque Clarín también está la miseria sí. intelectualmente, digamos. Si Clarín pone una editora de género
que es una pavada descomunal, y esa editora de género le dice a La Nata que está haciendo una ironía un día de por qué a una chica joven le dieron una vacuna, y dice algo, hace un chiste irónico, no para hablar de las mujeres, sino para hablar del tráfico ilegal de vacunas que había habido, y esa chica sale y lo apercibe. Yo personalmente lo digo, o sea, le tengo muchísimo cariño a La Nata. Primero, no entiendo cómo La Nata no la mandó al diablo y le cortó el teléfono o lo que le tenía que cortar. Sí, sí. Y Clarín, que digamos, hace el ridículo, esos ridículos del mismo modo que hace, no sé, el diario Le Monde cuando van unos musulmanes y atacan a civiles y hacen un atentado, y cuando la gente se enoja con esos musulmanes dice, bueno, no, pero hay que respetar la libertad de culto. Y por supuesto que respetamos la libertad de culto. No respetamos que los terroristas maten gente. O sea, y vos parece mentira que hay que explicarlo en algunos medios de comunicación. Eso. Ahora, la paliza que se comieron esta semana los que habían hecho la Gestapo Argentina, como son denominados en el hashtag, es la forma que hay que reaccionar, o sea, no, sin violencia, sin nada, pero con todo. En cada cosa es con todo. Fíjate, o sea, porque si no, estos márgenes de tolerancia que tiene la sociedad argentina, lo que generan es que la sociedad esté arruinándose. Un año no hubo clases. Un año no hubo clases. O sea, en ningún lugar del mundo no hubo clases un año. Y cuando los sectores de la oposición, bien intencionados, decían, bueno, queremos a ver si podemos. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, se comprometía a dar clases en los patios, o en un momento dijeron, vamos a dar clases presenciales para los chicos que viven en barrios humildes y no tienen conexión de internet. ¿Qué hacían el kirchnerismo, el gobierno? Decía, ustedes son unos asesinos de niños y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Cómo hablas de educación con esa gente? ¿Cómo llegas a un acuerdo? ¿Y cómo llegas a un acuerdo si ellos son capaces de, para su proyecto político, para beneficiar su proyecto político, dejar a los chicos sin escolaridad? Lo digo de vuelta, dejar a los chicos sin escolaridad. A los chicos de barrios humildes, que el colegio es todo, es el sostén educativo, donde comen, donde tienen una conexión social que les permite por lo menos la esperanza de que si siguen en ese camino salir de la miseria en la que viven. Entonces, los dejas sin colegios, o sea, respondiendo al dogmatismo de una fuerza política. Y el periodismo es ciertos sectores con el periodismo en la Argentina pasa una cosa muy, muy complicada, que en muchos casos siempre hay que defenderlos, porque cuando a ellos los ataca el kirchnerismo hay que defenderlos, porque se defiende la libertad de expresión, y yo los voy a defender, pero los voy a defender siempre frente a los ataques del populismo. Pero los voy a defender a los medios de comunicación en la Argentina diciéndole, ustedes son un desastre, básicamente. Yo los voy a defender dentro de lo desastre que son, de ser funcionales al kirchnerismo y funcionales al autoritarismo. Igual los voy a defender, pero sepamos que son un desastre. Sepan, muchachos, ustedes que son un desastre. O sea, la Nación cubrió toda la cuarentena y toda la crisis del coronavirus con una periodista presuntamente científica, que se llama Nora Barr, que hacía terrorismo científico, ¿entendés? O sea, modificaba las cifras, modificaba todo para cumplir el designio enloquecido del espíritu malvinizador de la crisis del coronavirus que tuvo el kirchnerismo. Bueno, entonces, con los medios en Argentina hay que hacer eso, hay que decirles, cada vez que los ataque el populismo, como pasó cuando atacaban a Clarín, cuando se le metieron en el directorio y todos salíamos a defenderlo para defender la libertad de expresión, siempre los vamos a defender. Traten de no ser tan impresentables. O sea, ahora, esto es algo nuevo. Sandra, también si querés te invito a este punto porque me interesa también tu opinión, y además porque hay una conversación muy jugosa en el libro entre ambos, pero
discúlpenme si mi ignorancia en esto, pero yo sabía de periodistas militantes, por supuesto uno siempre supo de artistas militantes. Ahora, Sí. ¿el científico militante es un fenómeno más bien nuevo? ¿Siempre fue así y uno no lo veía porque el tema no era tan importante? Es importante que lo conteste Sandra, que Sandra forma parte de un capítulo del libro donde hablamos de eso y ella tiene una lectura fantástica sobre eso. Te escuchamos, Sandra. Bueno, con respecto a esa periodista en particular, no es científica. No, Es, claro. claro, es una periodista que hace divulgación. Antes de toda esta etapa del kirchnerismo, yo ya la señalaba, antes de que yo fuera conocida, yo ya la señalaba medio en soledad como que era una persona que era muy extraña, que defendía determinadas cosas, incluso en los 90 defendió determinadas cosas, y el sumum fue en los 4 años del macrismo, o sea, cuando gobernó Cambiemos, que ella exageraba, mentía, se prendía a operaciones como por ejemplo que había casos de sarampión porque no había vacunación en Argentina, que era mentira absoluta, se prendió un montón de mentiras, y yo decía, bueno, en algún momento esta mujer va a desplegar su verdadero ser, ¿no? Porque no puedo entender cómo está trabajando en La Nación. Hubo algunos periodistas de La Nación que me dijeron que era muy territorial ella en su espacio. Y bueno, lo que hizo esta pandemia fue un poco dar a conocer la verdadera cara de ella y la verdadera cara de muchos científicos que eran respetables. Y como yo le conté a Darío en el libro, ¿por qué? ¿Por qué los científicos terminan siendo a veces cómplices de regímenes tan mentirosos y tan autoritarios? Y bueno, es porque hay una especie de corporativismo que depende de los dineros del Estado, y no son tantos, o sea, no son millonarios, pero las carreras dependen de esas personas que tienen poder, y eso va generando como un circuito donde los poderosos son los que están más cercanos al gobierno de turno, en este caso el kirchnerismo. Y bueno, el kirchnerismo cooptó la ciencia, como cooptó los derechos humanos, como bien comentó Darío, como cooptó los medios, y la ciencia fue cooptada, y la gente que no fue cooptada quedó como en silencio. Así que es un fenómeno bastante interesante, lo estuvimos hablando como una hora con Darío, porque yo le comentaba que para mí el científico es como un artista, o sea, tiene ese ego más bien frágil, tenemos como el síndrome del impostor, que necesitamos que permanentemente nos estén diciendo qué bien que hiciste las cosas y qué maravilla y te voy a dar un premio. Bueno, y el kirchnerismo vino a cubrir esa faceta de la personalidad, como lo hizo con muchos artistas también. Y a veces ni siquiera es dinero, o a veces es Es tener... interesante esto. A veces es un mimo al ego, a veces es un sentite Exacto. parte. Sí, o un subsidio para poder hacer tu trabajo. Claro. Sí, no, te puedo asegurar que la gran mayoría de los científicos no hicieron dinero, hubo algunos que sí, y que son honestos, no han robado, pero de repente se sintieron que tenían el lugar que siempre se habían merecido, ¿no? Esa Claro. palabra en inglés que es entitlement. Exacto, Bueno, sí, sí, esa es sí. la palabra que mejor los define. Lo podríamos Finalmente, decir en términos kirchneristas, podríamos decir se sintieron empoderados. exacto, Claro, se claro. sintieron empoderados. Pero eso Ahora, que hablamos con Sandra y en el capítulo del libro, Sandra lo explica con muchísimo detalle y a mí me sirvió mucho para entenderlo, porque yo conocía más el mundo de la cultura, y el mundo de la cultura, y yo decía, mira, pasa lo mismo. Y si uno lo piensa a lo largo de la historia, en todos los populismos autoritarios, siempre esos sectores fueron completamente oficialistas, o sea, desde la Alemania nazi hasta la Unión Soviética. La Alemania nazi y la Unión Soviética tenían científicos, tenían artistas, tenían, o sea, y que cuando la cosa se ponía complicada eran los que bancaban y eran los que delataban o denunciaban a los que quizás se oponían, ¿no? O sea, no, la Unión Soviética, los científicos disidentes terminaban mal, del mismo modo que los artistas disidentes terminaban mal.
O sea, Shostakovich, Prokofiev, Anna Akhmatova, la poeta, o sea, es larguísima la lista de gente que terminó mal por oponerse. Y los que eran oficialistas, tanto en el nazismo como en el comunismo soviético, recibían, primero nadie los molestaba, recibían todos los favores del Estado, eran todos los que encabezaban las organizaciones tipo Unión de Escritores, Unión de Científicos, Unión de qué, eran los que viajaban en representación del país. O sea, la verdad que no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo que hay es un error en pensar que el kirchnerismo es una fuerza democrática que se comporta como las demás fuerzas democráticas, que dicen, bueno, yo gané y voy a tratar de fijar mi política mejorando la calidad de este sector, mejorando el financiamiento y todo esto, pero sin meterme en lo que piensa la gente. El gobierno de Cambiemos, ponele. El gobierno de Cambiemos es un gobierno, puedo hacer mejor las cosas, puedo hacerla peor, pero ni en la cultura, ni en la política científica, ni en esto se metían, la verdad. Y en muchos casos a veces hay gente que se enoja y dice, ¿por qué el gobierno de Cambiemos le dio un trabajo a esta persona que era anti-Cambiemos? Bueno, es porque son democráticos, porque es así, o sea, porque en los países democráticos los opositores también cuando gobierna la fuerza democrática, los opositores tienen derecho a tener una beca científica o a tener un programa de radio en una radio pública o a actuar en un teatro público. Pero el kirchnerismo está en la mejor escuela de los grandes populismos autoritarios, no cree en eso. Entonces, Sandra lo explica muy bien, la política científica. Desgraciadamente Argentina no tiene una política como la de Estados Unidos, donde los aportes a la investigación científica muchas veces son de los privados. O sea, son privados que porque quieren poner dinero, entonces bancan un laboratorio, ponen dinero para un hospital, o sea, donde eso, en el pensamiento americano y en la ética protestante eso está bien, o sea, se hace. En la Argentina la política científica es una política basada exclusivamente en fondos públicos. Entonces, lo que hace el kirchnerismo es manipular al estilo soviético, como para que vos existas, la plata te la doy yo, vos vas a tener que defenderme a mí siempre. Y en muchos casos, como decía, eso es dinero, y en otros casos es el sentirte parte. O sea, cuando Sandra tuvo ese cruce con Alberto Fernández, y Alberto Fernández le dijo, te vamos a cuidar, Alberto Fernández fue una bestia, porque decirle, nosotros te vamos a cuidar, fue reconocerla como enemigo, o sea, como que estás afuera. Te cuido porque estás afuera. Si estuvieras adentro, no te tengo que cuidar. O sea, te cuido de mí mismo, además. O sea, es como el trapito. Te cuido de mí, que te cuido de dice, los te voy a míos. cuidar el auto. ¿De qué? Exacto, claro, es el trapito. O sea, y eso fue una cosa brutal, que en ningún país del mundo, si eso hubiese pasado en un país serio del mundo, un gobernante le diga a una científica, nosotros te vamos a cuidar. O sea, es como, puta, muy soviético. Y tendría que haber sido un escándalo, y un escándalo de una magnitud increíble, y no lo fue. ¿Por qué? Porque el sector, o sea, prefiere, aun cuando crea que eso está mal, no decir nada, porque es muy feo dejar de pertenecer a algo cuando el régimen En la Unión Soviética hay un montón de casos. O sea, Shostakovich era un músico muy importante en la Unión Soviética. Y un día no tuvo nada, tuvo Stalin unos dimes y diretes con él, y de pronto implica que no solo tu vida corre peligro, sino que además la gente con la que estuviste toda la vida te empieza a dar la espalda, no te saludan. O sea, esos regímenes autoritarios, esas cosas autoritarias, funcionan así. Yo digo hay una serie, bueno, hay un libro divino de Fernando Aramburu que se llama Patria, y de ese libro se hizo una serie en HBO que relata todo lo que era la problemática de ETA
en los pueblos, en los 90, en los 80, en los 90, cuando ETA atacaba duro y parejo. Y lo que pasaba, eso pasaba en España, en el País Vasco. ETA le iba y le pedía a un empresario plata, tenía que aportar su cuota para que ETA tuviera plata para comprar armas, para sus cuestiones operativas, etc. Y si no lo ponía, en los pueblos chicos del País Vasco, empezaban a hacerle una campaña en contra al empresario, y ese empresario le empezaba a dar la espalda y no lo saludaba por la calle. La gente, desde que lo conocía desde que eran chicos, o sea, es eso que de pronto te sentís perseguido, pero además te sentís solo. Yo tuve muchas... Cuando yo dije lo de los 30.000 desaparecidos y no sé qué, que mucha gente del mundo del espectáculo, mucha gente de la cultura, firmó una carta pidiendo mi renuncia, pasado el tiempo, había algunos que a mí me sorprendía que hubiesen firmado, otros no, porque eran unos zombies, pero eran zombies que iban a firmar, pero hay algunos que me dijeron, mira, Darío, yo sé lo que vos dijiste y sé que es verdad y sé que la CONADEP y sé todo esto, pero ¿sabés qué? La carta se trajo a un teatro en el momento que estábamos ensayando una obra y te la tiran arriba de la mesa y dan por obvio que todos firman. No era concebible la idea de que no firmara, de que alguien no firmara. Entonces, la verdad, lo siento mucho, pero firmé porque implicaba quedarme sin amigos si yo no firmaba. O sea, esto pasó en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, en todos los regímenes así. La matrix de eso es esos regímenes. O sea, entonces, tengo un par de amigos kirchneristas, aunque parezca mentira, yo tengo unos amigos kirchneristas, que somos más amigos que la política, que no quisieron firmar mi carta, y me lo contaron, nunca diré los nombres, algunos son famosos. O sea, y era como, ¿cómo no vas a firmar? Y decía, no quiero firmar, qué sé yo, lo conozco a lo pérfido, o sea, conozco, me cae bien, qué sé yo, no quiero firmar. Y era una campaña, o sea, todos los días, durante 15 días, lo llamaba a alguien para decirle, ¿cómo no vas a firmar? ¿Y cuántos no firmaron? Bueno, uno o dos que son amigos míos y son tipos importantes, les va bien, entonces podían dar el lujo. El resto no se podía dar el lujo. El resto tenía que hacer, porque si te das el lujo de decir, no voy a firmar contra lo pérfido, no solo podías tener un perjuicio económico, sino que ibas a perder el marco de contención del sector al que te dedicas. O sea, Luis Brandoni, un día en el medio de toda esa discusión que había conmigo, nos juntamos a tomar un café. Y Beto me decía, es el momento para salir a explicar esto, porque yo te puedo dar la lista de todos los actores que son opositores al kirchnerismo y no trabajan. O sea, no lo llaman de ningún lado. O sea, y por ahí lo único que hicieron fue, no hicieron lo que hiciste vos, que los enfrentaste. Por ahí lo único que hicieron fue en una reunión social decir, Cristina es una chorra. Chau. ¿Entendés? O sea, son sectores muy débiles económicamente y muy débiles emocionalmente. Entonces son fácilmente manipulables. ¿Y cómo está la resistencia hoy? Porque obviamente el primero que se resiste, o los primeros que se resiste, como hiciste vos, Darío, desde el ámbito de la gestión cultural, como hizo Sandra en el ámbito de los científicos, los primeros que se resisten internalizan todo el costo, se lo fuman todos solitos, pero bueno, le terminan abriendo la puerta a otro que se anima, después se anima a otro. ¿Cómo ven el ámbito de la resistencia hoy? Porque parece estar, gracias a gente como ustedes, estar un poco más voluminosa, ¿no? Sí, yo creo que para empezar, el volumen individual de Sandra y mío aumentó. O sea, yo siempre le trato de explicar a los kirchneristas que yo era un mero gestor cultural y desde cuando ellos, gracias al ataque desenfrenado que hicieron conmigo, me convirtieron en un referente para un sector de la población. O sea eso es algo también que la oposición tiene que entender. A Sandra le pasó lo mismo.
Sandra hoy es un referente de la política científica argentina y es un referente de la opinión política argentina. Antes no era eso, antes era una científica que trabajaba de científica, chau. O sea, entonces eso es lo que... Ahora, es cierto que cuando alguien abre la puerta, hay un montón de gente que tiene ese efecto, que decir, puta, a este tipo le están diciendo de todo, a esta mujer le están diciendo de todo por algo que yo pienso lo mismo. Entonces, esa gente dice, si estos se animaron, yo me animo, o sea, abren el camino. Por eso lo que hace falta es que la oposición de todos los sectores consolide esos caminos, porque lo que hacen cuando consolidan esos caminos, Sandra y yo, que somos ejemplos de que en un momento la pasamos mal, pero de otro momento eso sirvió para que mucha gente se anime a decir algunas cosas, y sirvió para que nuestra opinión sea mucho más valorada por vastos sectores de la población que antes. La oposición tiene que entender eso, que cuando vos enfrentás al discurso único, cuando vos lo enfrentás y lo enfrentás de manera consistente, sólida, sin chicanas, y lo enfrentás, y lo enfrentás, y lo enfrentás, primero le tirás bombazos en la línea de flotación de ese modelo autoritario y lo haces temblar. Pero además lo que haces es darle a un montón de personas de la población representación. O sea, la gente está pidiendo por favor que la representen. O sea, la gente no quiere que haya kirchnerismo con buenos modales, porque no quiere kirchnerismo. Hay un sector de la población que necesita representación, y no es solamente representación electoral, es mucho más importante que la representación electoral, es la representación política. Porque después las alianzas electorales se hacen de una manera o de otra, después eso es otra materia. Pero si la oposición no consolida un discurso fuerte contra estos disparates que hace el kirchnerismo, deja un montón de gente sin representación política. Y es la gente que después termina votando, porque vota al mal menor, digamos, pero no tiene representación política. Y no podés dejar a la gente sin representación política. Muy grave eso. Porque cuando vos dejas a la gente sin representación política, los otros, que son una máquina de cooptar y de meterle a la gente representación política, aunque sea disparatada, los otros se quedan con todo el escenario. O sea, porque son impunes además. ¿Cómo puede ser que haya kirchneristas tipos que vienen de la izquierda, porque hay algunos que vienen del peronismo y hay otros que vienen de la izquierda, de los viejos partidos comunistas, todo esto que son kirchneristas ahora? ¿Cómo puede ser que banquen lo de Nicaragua? Estás bancando un régimen dictatorial que encarcela opositores y mata opositores. ¿Cómo puede ser que tipos que defendieron la izquierda en los 70 ahora se coloquen del lado de los victimarios? O sea, ¿cómo se bancan? Entonces, tenés que entender que vos tenés enfrente a tipos a personas que se bancan todo. Se bancan la pobreza, se bancan que se roben vacunas, se bancan el autoritarismo, se bancan defender dictaduras. Defienden dictaduras, defienden Venezuela, defienden Nicaragua. O sea, se alían con los amigos de Irán, donde las mujeres no pueden ir a la universidad, no tienen ningún derecho, y eso se supone, y vos decís, esos tipos bancan cualquier cosa. Entonces, si del lado de enfrente no tenés unos opositores que le den contenido político muy fuerte, muy claro, a ese lo que pasa es que los otros siempre se van a quedar con todo, porque los otros son máquinas, o sea, son la Unión Soviética de Brezhnev, seguían bancando, había pasado Stalin y ellos seguían bancando, ¿no? Son así, entonces necesitas una oposición que dé todas las peleas. Y bueno, entonces, dos preguntas en realidad. ¿Cómo ves al lado de enfrente? ¿Y qué opinas de esto? De que, ¿viste? A veces uno dice, ok, al gobierno le puede ir mal o relativamente mal, y qué mal para el país si al gobierno le va bien.
Ahora, qué mal para el país si al gobierno le da mal, porque quedan 2 años de esto, y si les va bastante mal, va a ser Nerón incendiando Roma, Va a ¿no? ser Nerón incendiando Roma, y por el otro lado, si a ellos les va bien, van a seguir, digamos, ensanchando una avenida nefasta. O sea, las dos opciones son peligrosas. Si les va mal, se van a volver locos. O sea, eh, yo prefiero ganarle las peleas. Fíjate que han llegado al disparate de que ahora estuvieron militando el cierre de las escuelas hasta hace una semana, y ahora, como ven que le dan mal las encuestas en la provincia de Buenos Aires, dicen abramos las escuelas. En una nota de página 12, son el colmo del decir las cosas tremendas. Pues está buenísimo leer página 12, porque vos cuando lees página 12 te das cuenta del disparate en el que viven, ¿no? Pero sacaron una nota diciendo: vuelven las escuelas a la provincia de Buenos Aires, el gobierno le saca una bandera a la oposición. O sea, como que la bandera de la oposición era que los chicos vayan al colegio, ¿entendés? O sea, ahora, eso fue un rotundo triunfo de la oposición. El tema de las clases, que vuelvan las clases, fue un rotundo discurso, triunfó, y por eso se pudo, gracias al extraordinario apoyo que tuvo en la población, las campañas que hicieron estas organizaciones padres organizados, y un montón de nosotros que salimos a hablar y a bancar y a decir y a escribir, y de todo esto acerca de los colegios. Primero lo investimos de poder a Larreta para que se anime y vaya a la Corte Suprema. Eso fue un extraordinario triunfo de los sectores civiles, democráticos y republicanos. Porque primero había que empujarlo a Larreta para que haga eso, porque si no Larreta iba a seguir haciendo la plancha y teniendo reunioncita diciendo que vuelva a la clase, y le iban a decir que no, y vamos a seguir así hasta el fin de los días. El poder ciudadano que le dio, que la ciudadanía le dio a Larreta, lo llevó a Larreta a obtener un triunfo político, que fue ir a la corte y que vuelvan las clases en la ciudad. Ahora vuelven las clases en la provincia. Dicen que para no regalarle una bandera a la oposición. O sea, le metiste la agenda. La oposición le puso la agenda y lo obligó al gobierno a que tome. Esto es una demostración cabal de cómo tienen que ser las cosas. O sea, lo de las clases es una demostración cabal. Cristina Kirchner militando la apertura de las clases. O sea, después de que estuvieron las clases cerradas, y macartearon a todo el que decía que las clases tenía que haber, que en la escuela no había peligro, que los chicos no se contagiaban. O sea, le podías mostrar todos los estudios científicos del mundo y ellos te decían asesino, asesino, asesino de niños, asesino de niños. Y ahora dicen que lo tienen que abrir porque vieron que perdieron la batalla política. Eso es lo que tiene que hacer la oposición. Después podemos hablar, Ale, de lo que hay que hacer en términos electorales, digamos. En términos electorales, para mí, no hay que competir donde se elige senador, la oposición tiene que ir toda junta por el sistema electoral, si no le regalas los senadores, claro, al kirchnerismo, y en cada provincia y en cada ciudad donde se puedan hacer frentes lo más amplios posible, a mí me parece bien. O sea, me parece bien. ¿Qué debe hacer en estos casos como fuerza dominante? Juntos por el Cambio no puede hacer alianzas con Ricardo López Murphy, como se está hablando, con Esper, o con esto, y solamente hacer alianza electoral. Si vos metés en una lista a Ricardo López Murphy, te tenés que hacer cargo del discurso de Ricardo López Murphy. O sea, claro, el discurso de Juntos por el Cambio tiene que ser no un discurso tan filo peronista, conciliador, ¿sabes? Sino que, o sea, no lleva de comparsa a Ricardo López Murphy. Eso para mí lo que tiene que... Y en cada distrito hay que tratar de armar mayorías. Ahora, vuelvo a repetir, esas mayorías que pueden ser circunstanciales, porque en la Argentina vos tenés mayoría en una elección y a la siguiente te meten plata, te traen esto, la soja aumenta, te aumentan las jubilaciones, te hacen un desastre y te volvés a perder las elecciones. Entonces,
lo que hay que armar es un entramado político detrás de esas alianzas electorales que plantee las reformas que son necesarias para sacar al país del desastre kirchnerista, que son, como dije antes, la Argentina necesita todo tipo de reformas: reforma económica, reforma del Estado, reforma educativa, reforma laboral, reforma sindical. O sea, tenés que meter todo eso en la agenda y una convicción muy clara de que vas a la batalla. Si vos pensás que el que tenga ganas de dedicarse a la política hoy y piensa que la política es algo como es en Noruega o como es en los países nórdicos, que todos se dicen, permiso, quiero hablar, y ay, que me pareció muy interesante lo que usted ha dicho, yo quisiera agregar tal cosa, no. Acá es con el casco y es a la batalla, y hay que pensar que cuando se va a la batalla a veces se gana y a veces se pierde. Y la política, si la política opositora tiene ya un problema, que muchos de los opositores son opositores pero forman parte del establishment político. Y el establishment político es una zona de confort total. O sea, entonces, cuando vos necesitas soldados, gladiadores, gente que vaya a dar una pelea durísima, y esa gente pertenece al establishment político, donde soy ministro cuando estoy en el gobierno, soy diputado cuando estoy en la oposición, soy ministro, soy diputado, soy ministro, soy diputado, y hace 25 años que estoy entre cargo y cargo, y mi primo en otro lugar también, y mi tío, o sea, eso es una zona, la zona de confort de la política argentina, del establishment argentino, es un problemón, porque ninguno toma definiciones fuertes. Porque hace 25 Tienen años mucho que perder, digamos. Y claro. por supuesto, Claro. ¿sabés lo que es cuando hace 25 años que viví de la política volver a la calle y a buscar trabajo? O sea, es bravo. O sea, Claro. para el que... Eso lo podemos hacer gente como Sandra o como yo, que somos gente que nos acercamos a la política, pero no somos parte del establishment. Yo nunca quise ser parte del establishment político. Yo jugué siempre como hacer lo mío con cierto aspecto técnico, pero decir, esto hay que ir a fondo y si se termina no pasa nada. O sea, pero tenés que convertir a ese establishment político, quitarlo de su zona de confort y empujarlo a que sean cuadros políticos que den una batalla política por la supervivencia de la Argentina. ¿Cómo se hace? El ejemplo de los padres organizados y lo que hizo Larreta es un buen ejemplo. Larreta nunca hubiera ido, no lo digo como criticándolo, pero Larreta es como el epítome del establishment político argentino, digamos, ¿no? O sea, hace cosas bien y hace cosas que a mí me gustan menos, pero el tipo es un tipo que es, pero el paradigma del establishment político argentino. Ahora vio y escuchó lo que pasaba y sabía que el establishment político hay momentos que hace la plancha, pero hay momentos que ve que si no toma una decisión también puede perder todo. O sea, y Larreta fue hábil, fue inteligente, dijo, flaco, yo me reía, pero decía, tuviste 1 año y medio haciendo la plancha con esto de la cuarentena y que los chicos no tengan clases. Y en un momento, bueno, ese es el efecto que hay que causar sobre los políticos, porque si no, a un tipo súper bien intencionado, que yo respeto y quiero mucho, cuando le decís que salgan a dar una batalla dura y se la juegan, algunos te dicen no puedo jugármela pues soy gobernador y me sacan la plata, otros te dicen, bueno, no, pero en realidad lo que están jugando tienen miedo a perder su zona de confort, su medio de vida y su medio de pertenencia, lo mismo que hablábamos con Sandra, a los políticos les pasa lo mismo también. Claro. Y al final del día, si se quiere evitar que la gente diga con cierta injusticia, son todos iguales, bueno, Tenés que mostrar que no sos igual. Claro. Totalmente. Bueno, muchachos, hemos cumplido la hora de rigor. Te agradecemos muchísimo, Darío, este contacto. Ha sido muy rico como siempre. Te vamos a estar molestando en breve, como hacemos siempre, que te estamos consultando permanentemente. Gracias también, Sandra, por participar. Y a ver, de nuevo,
La decadencia del relato K, me lo consiguen en las librerías o en Amazon. Y bueno, nada, gracias a Muchas todos por gracias, Ale. participar. Les Y paso el gracias a chivo, todos. les paso el chivo para mañana, Darío. Ojalá puedas estar porque sé que te puede interesar. Mañana tenemos 2 actividades. 12:30 del mediodía, 5:30 de la tarde de España. Vamos a estar conversando con Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Darío, si ¿Voy podés a estar, estar? Sí, nos sí, voy a estar. encantaría Sí. escucharte ahí en esa reunión. Y a las Esperanza 5:30 de la... Aguirre es una gladiadora contra el Bueno, populismo y contra... está Siempre lo ha lanzando sido. un libro, Lo Perfidiano, que se llama Sin Complejos. Decime si Claro, no. claro, sí, sí, sí. Bien Lo Perfidiano. Un Ella título por más Lo eso Perfidiano imposible. es divino el título y sí voy a estar porque yo la respeto mucho y ella es una luchadora, es una tipa que desde el gobierno y desde la oposición luchó siempre en la defensa de valores democráticos y liberales. Así es. 5:30 de la tarde vamos a estar haciendo una charlita de economía con Tomás Bulat, perdón, Tomás Bulat, con Santiago Bulat, el hijo de nuestro querido Tomás Bulat. Esta es una actividad de Fundación Libertad para esta semana. Muchachos, les agradecemos, muchachos y muchachas, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado y nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos. Gracias, Muchas Ale. gracias, Un Darío, de abrazo. nuevo. Gracias, querido. Chao. Muchas gracias.